Dice, nos quedamos en la última sección, Isis se ha ganado la inmortalidad por el poder. Sprengler ofrece muchos ejemplos maravillosos de estas curas mágicas en su historia de la medicina. Desde la página 119. Diodoro de Sicilia, en su obra sobre los egipcios, afirma que Isis se ha ganado la inmortalidad, igual que Helena, pues todas las naciones de la tierra dan testimonio del poder de esta diosa para curar enfermedades mediante su influencia. Él dice, esto se prueba no con fábulas como entre los griegos, sino con hechos auténticos. Galeno registra varios remedios que se conservan en las salas de curación de los templos. También menciona una medicina universal, una panacea, que en su época se llamaba Isis o Helena. Galeno. Las doctrinas de varios filósofos griegos que habían sido instruidos en el Egipto, tierra de pirámides, demuestran su profundo conocimiento que tenían ellos, los habitantes del Nilo. Orfeo, quien según Artapano fue discípulo de Moisés. Pitágoras, el gran Pitágoras, Herodoto y Platón deben su filosofía a los mismos templos donde el sabio Solón fue instruido por los sacerdotes. Bianchen, esto está en Fragmentos Antiguos, que hace capítulo sobre los primeros reyes de Egipto. Dice Plinio que Antípides relata que las letras fueron inventadas en Egipto por una persona llamada Menón, 15 años antes que Foroneo, el rey más antiguo de Grecia. Dice Plinio, libro séptimo, capítulo 56. Ahí nos quedamos en la última sección. Jablonski demuestra que el sistema heliocéntrico, así como la esfericidad de la Tierra, eran conocidos por los sacerdotes egipcios desde tiempos inmemoriales. Jablonski nació en 1693. Johann David era un gran erudito alemán, especializado en historia y cultura del antiguo Egipto. Jablonski demuestra que el sistema heliocéntrico del Sol está en el centro del sistema solar. Demuestra que el sistema heliocéntrico, así como la esfericidad de la Tierra, eran conocidos por los sacerdotes egipcios desde tiempos inmemoriales. Añade, esta teoría Pitágoras la tomó de los egipcios, quienes a su vez la obtuvieron de los brahmanes de la India, el gran Pitágoras. Añade, esta teoría de Pitágoras estudió la ciencia esotérica con los brahmanes de la India y la astronomía y la astrología en la Caldea y Egipto. El gran Pitágoras, esta teoría del sistema heliocéntrico, esta teoría Pitágoras tomó de los egipcios, quienes a su vez la obtuvieron de los brahmanes de la India. Este Jablonski, Panteón Egipto, el capítulo 2, Prolegomeno. Este Jablonski, su Panteón Egipto, es una obra es su obra más influyente de Jablonski, el Panteón Egipcio. Es una recopilación monumental de los dioses egipcios que incluye una extensa introducción. Jablonski en esa parte. Veas Jablonski, Panteón de los Egipcios, tomo 2, Prolegomeno. Este Prolegomeno es como el prólogo, la introducción. Prolegomeno quiere decir, nosotros presentamos el prólogo, la introducción. Aquí aborda temas fundamentales para comprender la religión egipcia, como la naturaleza de los dioses, qué naturaleza tienen los dioses, la cosmogonía, cómo hicieron el cosmos, el universo, los mitos y los rituales. Su análisis destaca la complejidad y profundidad del pensamiento religioso egipcio, así como sus influencias en otras culturas mediterráneas. Los dioses egipcios no son meramente humanos. Thoth, Hermes, Osiris representan fuerzas de naturaleza. Isis, la tierra, Gaia, Gea, representan fuerza, naturaleza, principios cósmicos y aspectos de la vida, con Mercurio, el planeta Venus, de inteligencia, Mercurio, el Budi, la tierra, Marte, el rojo, las pasiones, el Kama. Representan los dioses fuerza, naturaleza, principios cósmicos y aspectos de la vida, en este caso. Jablonski en su Prolegomeno. Fenelón, el ilustre arzobispo de Cambrai, en su obra Vidas de los antiguos filósofos, atribuye este conocimiento a Pitágoras y afirma que, además de enseñar a sus discípulos que la tierra era redonda y que, por estar habitada en todas partes, existían las antípodas. Esas antípodas. Fenelón, ilustre arzobispo de Cambrai. Este Fenelón
nació en 1651. Francois, un teólogo, obispo católico, poeta, escritor, filósofo francés. Es más recordado por su novela Las aventuras de Telemaco, el hijo de Odiseo, Las aventuras de Telemaco. Una escabrosa crítica a las políticas de Luis XIV, probablemente publicada en 1699. La influencia literaria de esta novela fue considerable durante los 2 siglos siguientes. Las aventuras de Telemaco. Fenelón, el ilustre arzobispo de Cambrai. El arzobispo es un obispo de alto rango a cargo de una arquidiócesis. Se encarga también de supervisar a otros obispos. El arzobispo no tiene nada que hacer con la vida. Fenelón, el ilustre arzobispo de la Cambrai. Cambrai es una ciudad comuna francesa en el departamento del norte. Fenelón, el ilustre arzobispo de Cambrai, en su obra Vida de los antiguos filósofos. Esta obra es una colección de biografías de filósofos griegos y romanos. Incluye figuras como Sócrates, que es ejemplo de la sabiduría y el autocontrol. Sócrates, Platón, modelo de reflexión y de enseñanza. Los diálogos. El iniciado Platón, modelo de reflexión y de enseñanza. Pitágoras, disciplina y vida ascética. Era vegetariano. Nada de pelo largo, Pitágoras, disciplina y vida ascética. El gran matemático. Séneca y Cicerón. Son ellos símbolos de la práctica, ética, práctica y la prudencia. Aquí hay prudente. Propósito de esta obra: enseñar virtudes morales y cristianas y compararlas. Las virtudes morales de los paganos y cristianos. Comparar la sabiduría pagana con la moral cristiana, totalmente deficiente y degenerada hoy en día. Mostrar que la búsqueda de la virtud y la sabiduría trasciende culturas y religiones. Todos buscamos esa sabiduría. Mostrar que la búsqueda de la virtud y la sabiduría trasciende culturas y religiones. Debemos buscar virtud y sabiduría. Estas trascienden todas las culturas y las religiones. Fenelón, el ilustre arzobispo de Cambrai, en su obra Vida de los antiguos filósofos, atribuye este conocimiento a Pitágoras y afirma que, además de enseñar a sus discípulos que la tierra era redonda y que por estar habitada por todas partes existían las antípodas, la parte contraria donde está uno en la paz. Fenelón, el ilustre arzobispo de Cambrai, en su obra Vida de los antiguos filósofos, atribuye este conocimiento a Pitágoras. Fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico y era el sabio más versado en geometría de su siglo, el gran Pitágoras. Creó también la palabra filósofo, compuesta de 2 términos que significan amante de la sabiduría. Filo, amante de la sabiduría. Como el más grande matemático, Pitágoras, geometra y astrónomo de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos y los sabios, Pitágoras adquirió fama imperecedera, como Aquiles cuando regresó a la batalla. Fenelón, el ilustre arzobispo de Cambrai, en su obra Vida de los antiguos filósofos, atribuye este conocimiento del sistema heliocéntrico a Pitágoras y afirma que, además de enseñar a sus discípulos, a los pitagóricos, que la tierra era redonda y que por estar habitada en todas partes existían las antípodas. La tierra está habitada por todas partes, la tierra en esta parte es como una esfera, no es un plano. La parte contraria, la India, México o Centroamérica es la antípoda y está habitada por todas partes. Pitágoras, además de enseñar que a sus discípulos que la tierra era redonda y que estaba habitada por todas partes, y por estar habitada por todas partes, la tierra existían las antípodas. Las antípodas son puntos diametralmente opuestos en la superficie de la tierra, conectados por una línea imaginaria que atraviesa el centro del planeta. Los lugares opuestos tienen una diferencia de latitud simétrica. Los lugares opuestos, las antípodas, la tierra está habitada en un globo, existen las antípodas. El Patala, como decían los hindúes, donde fue Krishna, Arjuna, el Patala con una esposa, Krishna, Rama, Ramayana, alguno de estos por ahí. El gran matemático fue el primero en descubrir que la estrella de la mañana y de la tarde era la misma. Venus, Lucifer. Pitágoras, el gran matemático, fue el primero en descubrir que la estrella de la mañana, Venus, y de la tarde eran la misma. Shukra, como dicen ellos, Shukra. Venus, Shukra. De ahí viene Lucifer, de ahí vienen los Kumaras, los vírgenes, de ahí vienen los La. En esta personificación es el guru y preceptor de los Daityas. Shukra es la personificación del guru, el maestro de los demonios, y los Daityas son los demonios.
Shukra, Lucifer, en esta personificación es el gurú, el maestro y el preceptor de los Daityas, el gran Lucifer. Pitágoras fue el primero en descubrir que esa estrella de la mañana, que brilla en la mañana, es Venus, y es la misma que brilla en la tarde, en este caso Venus, la estrella más, la que más brilla. Oh Lucifer, ¿cómo bajaste del mundo? Dice Jesús que él es Lucifer, el portador de la luz. Si consideramos que Pitágoras vivió aproximadamente en las 16 Olimpiadas, más de 700 años antes de Cristo, y enseñó este hecho en una época tan temprana, debemos creer que ya conocían otros esto antes que él, que Pitágoras, el sistema heliocéntrico. Si consideramos que el gran Pitágoras vivió aproximadamente en las 16 Olimpiadas, estas Olimpiadas ocurrieron más o menos en el 716 antes de Cristo. Pitágoras nació, por ejemplo, ya que ahora, si consideramos ahora que Pitágoras vivió aproximadamente en las 16 Olimpiadas, más de 700 años antes de Cristo, y enseñó este hecho del sistema heliocéntrico, de la esfericidad de la Tierra, de las antípodas, y enseñó este hecho en una época tan temprana, debemos creer que ya lo conocían otros antes que él, ya lo conocían muchos otros antes que él. Las obras de Aristóteles, Diógenes Laercio y varios otros filósofos en las que se menciona a Pitágoras demuestran que éste había aprendido de los egipcios sobre la oblicuidad de la eclíptica, la composición estelar de la Vía Láctea y la luz prestada de la luna. La luz prestada de la luna en este caso. Las obras de Aristóteles, es el mal discípulo de Platón, Aristóteles, un gran materialista, educó, como no pudo ser más grande que su maestro Platón, que fundó la academia, este fundó el liceo para destruir la espiritualidad que tenía Platón. El mal discípulo de Platón, Aristóteles, gran materialista, educó a Alejandro Magno para que destruyera la gran sabiduría oriental de Egipto, Persia y la India. Así fue Alejandro, le prendió fuego a Persópolis, a la gran Persia, le prendió los magos, los Zoroastro y Zaratustra. Eso fue como venganza de Aristóteles contra la sabiduría platónica oriental. La obra de Aristóteles, Diógenes Laercio y varios otros en la que se menciona a Pitágoras demuestra que éste había aprendido los egipcios sobre la oblicuidad de la eclíptica, la composición estelar de la Vía Láctea y la luz prestada de la luna. Diógenes Laercio nació en el siglo III después de Cristo, era un gran biógrafo, historiador de la filosofía. Poco se sabe de su vida, pero su obra, vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, aún en ese título, las vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres es la mejor fuente que nos ha llegado para reconstruir la historia de la filosofía griega. Es la mejor fuente que nos ha llegado para reconstruir la historia de la filosofía griega, gracias a Diógenes Laercio. Las obras de Aristóteles, Diógenes Laercio y varios otros en las que se menciona a Pitágoras demuestran que éste había aprendido de los egipcios sobre la oblicuidad de la eclíptica, la composición estelar de la Vía Láctea y la luz prestada de la luna. La oblicuidad de la eclíptica es oblicua, es el ángulo que forma en el plano de la órbita de la Tierra. La Tierra está girando alrededor del Sol. La Tierra no está en 90 grados, está girando en una inclinación de 23 grados de su eje. Eso se mueve según la precisión de los equinoccios, se va moviendo lo que es, según el año sideral. Esta oblicuidad es el ángulo que forman el plano de la órbita de la Tierra, la eclíptica, y el plano del ecuador terrestre. El plano de la Tierra está girando alrededor del Sol y también lo forman lo que es el plano del ecuador terrestre. Este ángulo, que es de aproximadamente 23,4, la Tierra girando en 3,4, no en 90, sino en 3,4, está girando hoy la Tierra. Este ángulo es de 23,4 aproximadamente, es el principal responsable del cambio de estaciones en la Tierra. Está en movimiento de rotación, que dura 24 horas, un día. Traslación alrededor del Sol, que dura 365 con varias fracciones. Y está el tercer movimiento, que es la precesión de los equinoccios. Es el bamboleo como un tronco que hace lo que es la Tierra, que trata de dar un ciclo completo, casi 25.000 años y fracciones, el año sideral, casi 2.000 años y 134 por cada signo del zodiaco. Bueno, esta es la inclinación de la eclíptica. Es el ángulo que forma el plano de la órbita de la Tierra, la eclíptica, y el plano del ecuador terrestre. Este ángulo es de aproximadamente 23,4 grados. Este es el principal responsable del cambio de estaciones en la Tierra. Estamos en invierno
Y allá, lo que es en América del Sur, Argentina, están lo que es en el verano, ¿viste? Porque la Tierra es de bamboleo, está aquí girando. Esto produce las estaciones de la Tierra. La oblicuidad de la eclíptica. La eclíptica es el círculo máximo aparente que traza el Sol sobre la esfera celeste durante un año. Ese movimiento de proyección que se lo compara al movimiento de un trompo. Tiran el trompo una pensoa y empieza a mover así en circular. Esa es la estimación. Es el círculo máximo aparente que traza el Sol sobre la esfera celeste durante un año. Ese es lo que es la eclíptica. Es el círculo máximo aparente que traza el Sol sobre la esfera celeste durante un año. Y corresponde al plano en la órbita de la Tierra, orbitando la Tierra. Su inclinación es de aproximadamente 23,5 respecto al ecuador celeste. Es la causa de las estaciones. Todo esto ya lo sabía lo que es el gran Pitágoras. La composición estelar de la Vía Láctea está llena de estrellas, la Vía Láctea. La Tierra, el planeta. La Tierra es el peor de todos los mundos posibles. Este es el peor de todo, la Tierra. Esto, conociendo la creación, conocemos al Creador. Vemos los reptiles que se comen los unos a los otros, los peces, el más grande y más pequeño. ¿Qué Dios de amor va a ser este mundo? Este es un demonio que está aquí, ese Jehová y Alá, que está engañando a la gente, ese mar, esos comunistas, esos ateos, esos masones, capitalistas, bestias. Las obras de Aristóteles, John Laercio y varios otros, en las que se menciona Pitágoras, demuestran que este había aprendido a los egipcios sobre la oblicuidad de la eclíptica. Esto aprendió Pitágoras de los egipcios, la oblicuidad de la eclíptica, la composición estelar de la Vía Láctea y la luz prestada de la luna, que es un reflejo que está reflejando al sol, o que es la luna en ese caso. Wilkinson, corroborando posteriormente por otros, afirma que los egipcios dividían el tiempo, conocían la verdadera duración del año y la precesión de los equinoccios. Wilkinson, él nació en 1797, John Garner, un viajero, escritor, se le conoce como el padre de la egiptología moderna, el padre de la egiptología moderna. A los 24 años llegó por primera vez a Egipto y permaneció en el país durante 12 años continuos, 12 años. Durante su estancia visitó prácticamente todos los sitios egipcios antiguos conocidos, las pirámides, Tebas, las esfinges, el Nilo, la gran isla de Siloé, del amor y tantas otras bellezas. Heliópolis, durante su estancia visitó prácticamente todos los sitios egipcios antiguos conocidos, registrando Luxor, Tebas, registrando hábilmente inscripciones y pinturas como un talentoso copista y compilando abundantes notas. Su obra más significativa fue Costumbres y modales de los antiguos egipcios. Las costumbres y modales de los antiguos egipcios, publicada en 3 volúmenes en 1837. Este título se mantuvo como el mejor análisis general de la cultura e historia del antiguo Egipto durante el siguiente medio siglo. Costumbres y modales de los egipcios. Wilkinson, posteriormente por otros, afirma que los egipcios dividían el tiempo, conocían la verdadera duración del año y la precisión de los egipcios. Afirma que los egipcios dividían el tiempo. El año se dividía en 3 estaciones, de 4 meses cada uno, 4, 8, 12. El año se dividía en 3 estaciones de 4 meses, basados en los ciclos agrícolas del río Nilo. La primera duraba 4 meses, la inundación del Nilo. Comenzaba con el ascendente helicoidal de Sirio, que salía antes que el sol, como el 24 de diciembre, por ahí. Comenzaba la inundación, 4 meses. Después el periodo de siembra, ¿no? Ya está la tierra fértil. Después de la inundación de la siembra, 4 meses y 4 meses de cosecha. Hay que sembrar para cosechar. Wilkinson, corroborado posteriormente por otros, afirma que los egipcios dividían el tiempo, conocían la verdadera duración del año. Tenía ese año 365 días, divididos en 12 meses, de 30 días cada uno. Que es exacto y perfecto. Esto da total de 30 por 12, 360, más 5 días adicionales llamados epagómenos, que se dedicaban a la celebración de diversas deidades. Igual que hacen los mayas. 30 días cada mes, por 12, 360 y 5 días dedicados a los dioses. Los egipcios, los mayas, grandes conexiones atlantes, conocían la verdadera duración del año y la precesión de los equinoccios. Esta precesión es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra. 3,5 antes estuvo girando, antes los polos eran el trópico, el polo norte y el polo sur eran los veranos, los trópicos, y después cambió el eje de la Tierra y se enfrió la hiperbórea. Y así va sucesivamente cambiando el eje de la Tierra. Cuando se mueve esto, los océanos cambian, se mueven,
Todos los desiertos que hay hoy en día en California, el Sahara o el desierto del Gobi, allá en el Tíbet, la Mongolia, antes eran los océanos, que se movió el eje de la Tierra y los océanos se movieron y dejaron la arena ahí como testigos por un tiempo. Se han encontrado fósiles de tortugas en esos desiertos o las fósiles de conchas marinas en los desiertos que afirman que antes eran los océanos. La Atlántida se hundió, la Poseidonia, los lemures ahí en la isla de Pascua. El, la precesión del equinoccio es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años, en el año sideral, periodo conocido como el año platónico también, de manera similar al bamboleo de un trompo o una peonza, el bamboleo del trompo o la peonza en ese caso. Esa es la precesión de los equinoccios, importante esa precesión. Es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de la Tierra. Cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra. Que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica. El polo de la eclíptica. Trazando un cono, ese bamboleo, trazando un cono completo, recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años. El año sideral, aquí lo introduce, ya como 2.134 años. Sería conocido como el año sideral o el año platónico. De manera similar al bamboleo de un trompo o una peonza. Conocían la verdadera duración del año, los egipcios y la precesión de los equinoccios. Este es un evento astronómico que ocurre 2 veces al año, en marzo y septiembre, en el que el Sol está directamente sobre el ecuador terrestre. Está encima del ecuador terrestre el Sol en esa parte, provocando que la duración del día y la noche sea prácticamente igual en todo el mundo. 12 horas, 21 de marzo y 21 de septiembre. Este fenómeno marca el inicio de la primavera, marzo, y el otoño, septiembre. Equinoccio quiere decir lo mismo, igual, equinoccio, 12 horas y dura solamente, hay 2, como los solsticios, así divide el año en 4 como una cruz. 2 equinoccios y 2 solsticios, solsticio de verano, el 24 de junio, y solsticio de invierno, 24 de diciembre. Esas son todas tomadas de las religiones. Los egipcios conocían todo esto. Wilkinson, corroborado posteriormente por otros, afirma que los egipcios dividían el tiempo, conocían la verdadera duración del año y la precesión de los equinoccios, la Pascua, el marzo. Todas esto son religiones astronómicas tomadas ahí. Al registrar la salida y la puesta de las estrellas, comprendieron las influencias particulares que proceden de las posiciones y conjunciones de todos los cuerpos celestes. Y por lo tanto, sacerdotes, profetizando los cambios meteorológicos con la misma precisión que nuestros astrónomos modernos, podían además astrologizar mediante movimientos astrales. Los egipcios, al registrar la salida y la puesta de las estrellas, hace el Sol, la Luna, que sale, los nodos, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, Venus, todos los registraban. Al registrar la salida y la puesta de las estrellas, miraban las estrellas, Aldebarán en el Toro, Antares en Escorpio, en el centro del corazón, o la bella Alción, allá en las Pleiades, o el planeta Marte rojo, o Betelgeuse en Orión. Ellos registraban la salida y la puesta de las estrellas. Comprendieron así la influencia de ellas, sus influencias particulares que proceden o emanan de las posiciones y conjunciones de todos los cuerpos celestes. Había guerra cuando estaba Marte cerca, el dios de la guerra rojo, ¿no? Había paz, se curaban enfermedades por la influencia de estrellas que salían. Sirio, que está allá en Isis, allá en Orión, cerca, como dicen el Can Mayor, estos griegos más machistas, era Isis y Osiris antes de Orión, era esta gran constelación. Al registrar la salida y la puesta de las estrellas, comprendieron las influencias particulares que proceden de las posiciones y conjunciones de todos los cuerpos celestes, sus posiciones y sus conjunciones, las constelaciones de todos los cuerpos celestes, como el Sol, Mercurio, Venus, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Aldebarán, Antares, Betelgeuse, Orión, Sirio, Isis, las Pleiades, Alción, el centro del universo. A registrar la salida y la puesta de las estrellas, comprendieron las influencias particulares que proceden de las posiciones
y conjunciones de todos los cuerpos celestes. Y por lo tanto, sus sacerdotes, profetizando los cambios meteorológicos con la misma precisión que nuestros astrónomos modernos, podían además astrologizar mediante movimientos astrales. Estos grandes sacerdotes, sus sacerdotes podían profetizar los cambios meteorológicos con la misma precisión que nuestros astrónomos modernos, pero podían además astrologizar mediante los movimientos astrales, sin astrología, mediante los movimientos astrales, astrologizar. Conjunto de la astrología, conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Se utiliza como método de adivinación. Esta es la astrología, conjunto de tradiciones y creencias que sostiene que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes, ahí arriba, y las constelaciones basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Como arriba, es abajo, como el cielo, así es la tierra. Lo que pasa allá arriba, influye acá, lo que pasa aquí también influye para allá. Construir el significado de los eventos celestiales y las constelaciones basándose en su interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Se utiliza como un método de adivinación. Los sacerdotes egipcios, además de pronosticar los cambios meteorológicos, podían además astrologizar mediante movimientos astrales. Estos movimientos de los astros, la astrología, es la ciencia que expone la acción de los cuerpos celestes sobre las cosas mundanas. Es la ciencia que expone la acción de los cuerpos celestes sobre las cosas mundanas. ¿Cómo influye esa acción de los cuerpos celestes, soles, planetas, lunas, cometas? Es la ciencia que expone la acción de los cuerpos celestes sobre las cosas mundanas, cómo influye, y pretende pronosticar los acontecimientos futuros según la posición de los astros. Pretende pronosticar los acontecimientos futuros según la posición de los astros. Tanta es su antigüedad que se coloca dicha ciencia entre los primitivos anales del ser humano. Tanta es su antigüedad de la astrología que se coloca dicha ciencia entre los primitivos anales del ser humano, que hay registro en este caso. Por espacio de largos siglos fue una ciencia secreta en Oriente. Por espacio de varios siglos fue una ciencia secreta en Oriente la astrología. Y aunque el sobrio y elocuente Cicerón pueda tener parcialmente razón en su indignación contra las exageraciones de los sacerdotes babilónicos, quienes afirman haber preservado en monumentos observaciones que se remontan a un intervalo de 470.000 años, casi medio millón. Aún así, el periodo en que la astronomía alcanzó su perfección con los antiguos está más allá del alcance del cálculo moderno. Cicerón. Aunque el sobrio y elocuente Cicerón era sobrio, no estaba bajo el efecto del alcohol, o era un ser moderado y discreto en el comportamiento, en la comida y la bebida, o tener un estilo sencillo, sin adornos. Aunque el sobrio y elocuente Cicerón era elocuente, un gran orador como Demóstenes, la elocuencia es hablar o escribir de manera clara, fluida, persuasiva y expresiva. Una persona elocuente puede comunicar ideas complejas de forma convincente, conectar con la audiencia y causar una impresión duradera. No se trata solo de fluidez, sino de utilizar el lenguaje de forma inteligente para deleitar, conmover o persuadir a los otros. Aunque el sobrio y elocuente Cicerón, que nació en el 106 a.C., Marco Tulio, político, filósofo, escritor, jurista, orador, político romano, se le considera uno de los más grandes retóricos y estilistas en prosa de latín de la República Romana, el gran Cicerón. Se considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Yo contra la dictadura. Aunque el sobrio y elocuente Cicerón puede tener parcialmente razón en su indignación contra las exageraciones de los sacerdotes babilónicos, quienes ellos afirmaban, esos sacerdotes babilónicos afirmaban haber conservado en monumentos observaciones que se remontan a un intervalo de 470.000 años. Tenían registro, no de 6.000 años, 2.000 años, no, de 470.000 años tenían registro de estos sacerdotes babilónicos. Afirmaban haber preservado en monumentos observaciones que se remontan a un intervalo de 470.000 años.
casi medio millón. Casi la mitad del tiempo desde que se formó la raza aria en la India, hace 1 millón de años. Ellos tenían registros los cerros babilónicos de lo que son de observaciones astronómicas humanas hace 470.000 años. Casi la mitad de tiempo, son 500.000 años, desde que se formó la raza aria, la quinta raza, la aria, la cuarta la atlante, la tercera la lemú, la 2 la hiperbórica y la primera la polar. Casi la mitad del tiempo desde que se formó la raza aria en la India hace 1 millón de años. Aunque el sobrio y elocuente Cicerón pueda tener parcialmente razón en su indignación contra las exageraciones de los sacerdotes babilónicos, quienes afirman haber preservado en los monumentos observaciones que se remontan a un intervalo de 460.000 años. Aún así, el periodo en que la astronomía alcanzó su perfección con los antiguos está más allá del alcance de los cálculos modernos. El periodo en que la astronomía alcanzó su perfección, se perfeccionó la astronomía con los antiguos, babilonios, indios, egipcios, ese periodo en que la astronomía alcanzó su perfección con los antiguos está más allá, está en el más allá del alcance de los cálculos modernos. Lo dice Cicerón en su obra de la adivinación, su indignación que estaba en contra de él. Esos registros, 470.000 años, allá llamado, sacado Cicerón de la adivinación. Sobre la adivinación, uno de los tratados filosóficos más notables de Cicerón, escrita aproximadamente en el año 44 a.C., poco después de la muerte de su hija Tulia. Le pusieron en su tumba un fuego perpetuo que duró 1000 años, hasta que abrió la tumba, estaba el fuego y el fuego se desvaneció. Miraron el epitafio y decía la hija de Cicerón, y así descubrieron que esa tumba tenía más de 1000 años con ese fuego, esa lámpara perpetua, que tienen ahí y se apagó. Esta obra fue escrita, esta de la adivinación de Cicerón, aproximadamente en el 44 a.C., poco después de la muerte de su hija de Tulia, y poco antes del asesinato de Julio César, poco antes del 2 de marzo del asesinato de Julio César. Forma parte de una trilogía, esta adivinación, junto con sobre la naturaleza de los dioses, sobre la naturaleza de los dioses y sobre el destino, el pacto sobre el destino, en el que Cicerón explora la relación entre religión, razón y filosofía. Le faltó solamente la ciencia. La religión, razón y filosofía. Son los tres objetivos que nos dicen. Segundo, la sociedad filosófica se basa en el estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía. Estas tres palabras, ciencia, religión y filosofía, en la India tienen un mismo nombre, satya, la verdad, que después como un tridente se diversifica en religión, ciencia y filosofía. En el que Cicerón explora en esta obra la relación entre religión, la razón y la filosofía. Esta obra está escrita en 2 libros y adopta la forma de diálogo de Platón entre Cicerón y su hermano Quinto, Cicerón. Cada libro expone puntos de vista opuestos sobre la adivinación, que es la práctica de predecir el futuro o interpretar señales divinas. Predecir el futuro o interpretar señales divinas. El libro primero es una defensa de la adivinación. Quinto, su hermano sostiene que la adivinación es real y es útil, es verdad, una manifestación del poder divino en los asuntos humanos. Afirma que los dioses envían señales a los hombres mediante presagios, sueños, augurios, oráculos, prodigios. Defiende la práctica tradicional romana de los augures y los arúspices, considerándola parte esencial de la religión y del Estado. Cita ejemplos históricos de reyes, generales, pueblos, que según él triunfaron gracias a la adivinación. Aún así, el periodo de la astronomía alcanzó su perfección. El periodo en que la astronomía alcanzó su perfección con los antiguos está más allá del alcance de los cálculos. Tenemos una interrupción otra vez de estas alimañas, como siempre, estas bestias. Aún así, el periodo en que la astronomía alcanzó su perfección con los antiguos está más allá del alcance del cálculo humano. El Cicerón en su obra de la adivinación. Un escritor en una de nuestras revistas científicas observa que toda ciencia en su crecimiento pasa por 3 etapas. En primer lugar,
tenemos la etapa de la observación, en que muchas mentes en muchos lugares recopilan y registran hechos. A continuación tenemos la etapa de la generalización, la segunda, en la que estos hechos cuidadosamente verificados se ordenan metódicamente, se generalizan sistemáticamente y se clasifican lógicamente, con el fin de deducir y elucidar a partir de ellos las leyes que regulan su regla y su orden. Por último, tenemos la etapa de la profecía, cuando estas leyes se aplican de tal manera que se puede predecir la ocurrencia de eventos con una precisión infalible que no falla. Un escritor en una de nuestras revistas científicas observa que toda ciencia en su crecimiento y su desarrollo pasa por tres etapas importantes. En primer lugar, tenemos la etapa de la observación, en la que muchas mentes en muchos lugares recopilan y registran los hechos. Muchas mentes registran y recopilan los hechos. A continuación tenemos la etapa de la generalización, la segunda etapa de la generalización, en la que estos hechos cuidadosamente verificados se ordenan metódicamente con el método científico. Segunda etapa de la generalización, en la que estos hechos cuidadosamente verificados se ordenan metódicamente, se generalizan sistemáticamente y se clasifican lógicamente, con el fin de deducir, concluir y elucidar a partir de ellos las leyes que regulan su regla y su orden. Esta es una etapa de la generalización, en la que estos hechos cuidadosamente verificados se ordenan metódicamente, se generalizan sistemáticamente y se clasifican lógicamente, con el fin de deducir, concluir y elucidar. Elucidar es hacer claro o comprensible algo que es oscuro o difícil. Elucidar o explicar, aclarar. Esta etapa segunda de la generalización, en la que estos hechos cuidadosamente verificados se ordenan metódicamente, se generalizan sistemáticamente y se clasifican lógicamente, con el fin de concluir y elucidar a partir de ellos, estos hechos ordenados, las leyes que regulan su regla y su orden, que regulan su regla y su orden o su funcionamiento. Y la tercera etapa, la última, tenemos la etapa de la profecía. Se pueden vaticinar, profetizar, pronosticar. Cuando estas leyes se aplican de tal manera que se puede predecir la ocurrencia de eventos con una precisión infalible, que no falla. Tenemos la etapa de la profecía. Cuando estas leyes se aplican de tal manera que se puede predecir la ocurrencia de eventos con una precisión infalible. Si varios miles de años antes de Cristo, los astrónomos chinos y caldeos predijeron eclipses, no importa si estos últimos se debían al ciclo de los aros o a otros medios, el hecho sigue siendo el mismo. Habían alcanzado la última y más alta etapa de la ciencia astronómica, profetizada. Si varios miles de años antes de Cristo, miles de años, los astrónomos chinos, los chinos y los caldeos predijeron los eclipses, no importa si estos últimos se debía al ciclo de Saros, los caldeos conocen el ciclo de Saros o a otros medios, el hecho sigue siendo el mismo. Habían alcanzado la última y más alta etapa de la ciencia astronómica, profetizada. Si varios miles de años antes de Cristo, los astrónomos chinos y caldeos, los caldeos al principio eran una tribu, y más tarde una casta de doctos cabalistas, una casta, como los hindúes, de doctos cabalistas. Eran los sabios, los magos de Babilonia y astrólogos y adivinos. El famoso Jailel, precursor de Jesús en filosofía y ética, era caldeo. Dicen que Jailel era el padre secreto de Jesús, que embarazó a María usando su cuerpo astral. Su doble etérico le pidió permiso a María y la embarazó. El famoso Jailel, el precursor de Jesús en filosofía, en sabiduría. Este fue precursor, fue antes de Jesús, el padre, ¿no? El precursor de Jesús en filosofía y ética era caldeo. Frank, en su cábala, hace referencia a la íntima semejanza que se nota entre la doctrina secreta encontrada en la Avesta, libro sagrado, y la metafísica religiosa de los caldeos. Entonces Frank, en su cábala de Nudata, hace referencia a la íntima semejanza que hay, que se nota entre la doctrina secreta encontrada en la Avesta, de los Parsis, del libro, en la Biblia de ellos, es en Avesta, de Zoroastro. Frank, en su cábala, hace referencia a la íntima semejanza que se nota entre la doctrina secreta encontrada en la Avesta y la metafísica religiosa de los caldeos. Es idéntica, que se Avesta, la doctrina secreta de la Avesta, con la doctrina religiosa de los caldeos. Si varios miles de años antes de Cristo, los astrónomos chinos y caldeos
predijeron eclipses. Los eclipses son un fenómeno astronómico que ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone en la trayectoria de la luz de otro, realizando una sombra sobre él. Si varios miles de años antes de Cristo los astrónomos chinos y caldeos predijeron eclipses, no importa si esto último se debía al ciclo de Saros o a otros medios. El ciclo de Saros es un periodo aproximadamente de 18 años, 11 días y 8 horas. Este es un periodo que, si hicieron muchas observaciones, descubrieron que era lo mismo. Un periodo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas. Unos 6.585.32 días. 6.000 días, 6.585.32 días. Que se utiliza para predecir eclipses del Sol y la Luna, ese ciclo. Durante este ciclo, la Tierra y el Sol y la Luna regresan a una geometría relativa muy similar. Vuelven a comenzar. Igual que el año, 325 y cruzó toda la órbita del Sol, así con este ciclo de Saros. Con este ciclo, la Tierra, el Sol y la Luna regresan a una geometría relativa muy similar. Como decía Kepler, los movimientos se mueven haciendo figuras geométricas. Dios geometriza. Durante este ciclo, la Tierra, el Sol y la Luna regresan a una geometría relativa muy similar. Lo que hace que los eclipses se repitan de forma casi idéntica, 6.500 tantos días. Si varios miles de años antes de Cristo, los astrónomos chinos y caldeos predijeron eclipses, mil años antes de Cristo, no importa si esto último se debía al ciclo de Saros o a otros medios, el hecho sigue siendo el mismo. Habían alcanzado la última y más alta etapa de la ciencia astronómica, profetizada. Es la gran realidad. Solo Elena nos mira sabiduría, pero que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Y esas alimañas, esa sociedad teosófica, esa Howley, ese Tim Boy, Enrique Rey, Bester, no quieren dinero, engañar a la gente, como tener chicas jóvenes, menores de edad, ese Enrique Rey que está seduciendo a una menor de una española, una niña ahí. Todas esas alimañas hechas, le han destruido la sociedad teosófica, esas bestias de Tim Boy. Vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaivavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohan y los diablos, maestra gran fraternidad oscura. Y poderosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circundan y encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran discordias, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia de la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de la tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y el odio incompasivo que no conocen barreras se apoderen del planeta entero. Pero grandes diablos maldigan y guían los senderos de la humanidad 2025 y siempre. Permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una terrible y bella virgen, glorificada por los hombres y reinó sobre ellos. Subió el trono del Dios Todopoderoso y está junto a él y ahí significa a los vivos de los muertos, de un espíritu del mal. En la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte en infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero, su nombre es luz cósmica manifestada, unidad de la vida única, celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, Pohat, indómito y etérico, eterno entre los leones, rayo prometeico mantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que las fuerzas se enciendan y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que sienta uno contigo, pero por lo tanto que no es uno con todos los demás.
Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia de no las. ¡Ya! Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. La vaca es nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ah, de Satán!